noches. Gracias por acompañarnos y bienvenidos hoy al diálogo que tenemos con las manos y con la cabeza. Artesanía como constante creativa, a propósito de la muestra que se inauguró el pasado jueves. Hoy tenemos el conversatorio sobre Separados al Nacer, un encuentro del arte con la artesanía. Esteban Álvarez, coordinador de artes visuales del Centro León, nos va a hablar sobre su proceso curatorial en el proyecto del título Separados al Nacer, un encuentro del arte con la artesanía, realizado en Cartagena de Indias, donde artesanos del Caribe colombiano se relacionaron con artistas internacionales. Esteban, que muchos de ustedes lo conocen porque ya han tenido un breve encuentro con él, muchos de ustedes durante el proceso curatorial de la exposición y otros porque ya han venido viéndolo desde hace unos meses aquí en el Centro León. Él tiene una maestría en Fine Arts de Middlesex University en Londres. Participó en varias residencias en las que se resalta la de Gaswork en el 2001 en Londres, Capacete en Río de Janeiro en 2008, Fundación Gilberto Alzate en Adabeña, Bogotá en 2009, en el workshop de artistas como Harlem International Artists Workshop en Taiwán en 2003, creó y codirigió el Basilisco, un programa internacional de residencias de artistas entre el año 2004 y 2009. Fue curador del Centro Cultural de España en Buenos Aires entre el año 2005 y 2007. Curador invitado al Salón Nacional de Artistas de Colombia en su edición número 42 en Cartagena de Indias. Y curador de la exposición Medio Vacío o Medio Lleno, una escenografía sensible para una arquitectura inteligente en la Fundación PROA Buenos Aires en el año 2013, entre otras tantas muestras. En otros de los premios obtuvo el Premio de Igualdad Cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación de Argentina en 2013, el Premio Haroldo Conti en Buenos Aires en 2012 y las becas Pollock Krasner en Nueva York en el año 2004, el Fondo Nacional de las Artes en Argentina en el año 2002 y la Fundación Antorchas en el 2003. Su obra fue expuesta en museos como Malva, Colección Costantini en 2002 y 2011 y The Drawing Center en Nueva York en el año 2007, entre otros. Su trabajo como curador y artista se complementa a través de colaboraciones con otros artistas y proyectos independientes. Creo que Esteban no necesita más presentación que esta. Muchas gracias. Y sobre todo que ya usted lo conoce porque es de la casa. Y sí, además ya nos vimos muchas veces. Bueno, muchas gracias por haber venido a todos. Como decía María Belisa, hoy quería contarles sobre una exposición que curé en Colombia hace unos años, en donde un grupo de artistas internacionales se relacionaron directamente con artesanos del Caribe colombiano. El proyecto fue parte del Salón Nacional de Artistas, que es una bienal que hay en Colombia, para la que fui invitado en esa ocasión como curador internacional para realizar este proyecto. Quería adelantarles que la charla que vamos a tener hoy la vamos a dividir en dos partes. Como primera parte, quisiera leerles un texto introductorio que tiene que ver con la realización de las obras y esos proyectos y el concepto general de la exposición, para luego hablar más en detalle de cada una de esas obras y de lo que implicó en el trabajo directo entre artistas y artesanos. No sé cómo... acá tenemos el video. Bueno, vamos con esto. ¿Cómo? Acá. Es que... Gracias. La muestra se llamó Separados al Nacer, un encuentro entre el arte y la artesanía. Primero les voy a leer algunos extractos del texto. En primer lugar, una cita de Ticio Escobar, que dice: el arte no busca desnudar sus motivos e intenciones, ni explicar los contenidos deseados como un modo más o menos mágico de acceder a ellos. La expresión de intereses liberadores no significa su declaración literal.
Ellos no tienen en el arte la claridad del proyecto, sino la ambigüedad del deseo. Son confusos y contradictorios y remiten siempre a objetos inequívocos. Los móviles del arte son furtivos y difícilmente asibles. Se zafan ocultándose de forma en forma y se muestran siempre solo a medias, a través de maniobras lingüísticas y escamoteos retóricos. Por eso, el conflicto revelado o su esperada resolución no se presentan a cuerpo gentil ni admiten mansamente la traducción de las formas. Son sugerencias de sí mismo, ausencias que remiten a su objeto a través del rodeo de figuras y ficciones. Esto lo escribe Ticio Escobar sobre la artesanía y el arte en 1986. Ahora, sobre algunas anécdotas que quería comentarles sobre la exposición y sobre otras cosas que finalmente no formaron parte de la exposición. Hay algunos datos que tienen que ver con la producción artística, la producción artesanal en forma colectiva y la producción artística en forma individual. La importancia del sujeto en el arte que produce. Y les cuento entonces. Estando radicado en Nueva York, el artista español Miguel Ángel Rebollo recibió un premio muy importante, consistente en una residencia en la Casa Velázquez en Madrid. Por una cuestión geográfica y de tiempo, no estaba en el momento ni en condiciones de aceptar semejante ofrecimiento. Entonces, decidió contratar a un doble para que realizara la residencia. Este artista impostor, un actor de hecho, le informaría diariamente sobre todo lo que sucediera en la Casa Velázquez mientras Miguel Ángel permanecía en Nueva York. De esta manera, este actor tomaba su lugar y sin que nadie desconfiara, como el mismo actor decía, se hacía pasar por el artista ganador. Esto ocurrió durante cada uno de los días del tiempo establecido para que Miguel Ángel se hiciera acreedor a su premio, de incógnito y a la distancia. Con esta obra, Miguel Ángel planteaba un primer problema, que fue crear una pieza a modo de autorretrato con un desconocido, quien además desconocía algunos códigos del arte contemporáneo. Por otro lado, debía considerar la necesidad de que el actor brindara un servicio artístico, pero no creativo. Sobre su obra, Miguel Ángel Rebollo nos dice: a veces pienso que esta obra, después de un momento de crisis, fue mi primer conato o episodio de fuga, serio, del arte. Tal vez mi incapacidad de crear una obra nueva surgió de esta primera obra dictada, que entendí desde un principio como una performance sobre el mero acontecimiento de estar. Con este trabajo intentaba dar respuesta a algunas preguntas alrededor del trabajo del artista, como, por ejemplo, desaparecer de la vida como artista y no hacer arte. ¿Puede formar parte de un proceso de alegorización del fenómeno moderno de hacer arte? ¿Hay que sospechar de las imágenes del arte o del artista? Miguel Ángel quería plantear una especie de estrategia de confesión. Explica. La estrategia de mi sustitución en el performance fue un recurso artístico para reflexionar sobre mi imagen pública de artista y mi relación con las instituciones que me vienen apoyando con distintas subvenciones o ayudas, legitimándome como artista durante los últimos años, y que ahora me permitían poner en palabras una reflexión en torno a mi sensación de artista subvencionado o subsidiado. La naturaleza del trabajo del artista contemporáneo como una especie de servicio público en una sociedad que no requiere su trabajo para sobrevivir es una de las cuestiones que venía trabajando en alguno de mis últimos trabajos, dice Miguel Ángel en conversación conmigo. Relacionados desde la antigüedad, el arte y la artesanía han estado en constante fluctuación de cercanía y alejamiento, una dinámica en la que también se encuentran el diseño, la decoración, el ornamento y la industria. Este es el eje de la muestra Separados al Nacer, donde se organizan y conviven el trabajo de artistas y artesanos para estimular una reflexión sobre la actualidad del arte contemporáneo y las artesanías y trabajos manuales. Es, al mismo tiempo, una propuesta para revisar el trabajo del artista, o el trabajo de ser un artista o trabajar de artista, el tránsito por el arte y su manualidad, o el desarrollo de un arte que se puede materializar mediante los servicios de quien lo realiza, tal como lo planteaba Sol LeWitt al inicio del arte conceptual, proponiendo que un artista es quien diseña la obra, quien produce una idea. Luego, cualquiera podría realizarla con las instrucciones adecuadas.
Si bien no es absolutamente aplicable en todos los casos, es un ejemplo interesante, donde este artista, Sol-LeWitt, traza un paralelo eventual con un arquitecto que indica procedimientos a ser ejecutados por los obreros constructores, planteando que el artista puede trabajar en una generosa colaboración, en un ida y vuelta, junto con artesanos, obreros o asistentes. No se trata entonces de hablar de la explotación de las manufacturas, sino más bien de hacer énfasis en el tema del trabajo del artista, o mejor, el trabajo de ser artista, con lo que se formula un paralelo entre la producción artística y el balance entre forma, contenido y uso, normalmente contenido en los objetos nacidos de las manos de quienes los hacen, a los hogares y colecciones de quienes los adquieren. Desde la antigüedad, el arte y la artesanía, o los artistas y los artesanos, vivieron diferentes etapas. La identificación unívoca al principio, la subordinación al artesano al arte desde el Renacimiento hasta el modernismo, y la forma autónoma en la que conviven en la actualidad. Existe un amplio campo de acción en que se mueven las piezas de un artesano y un artista, su mercado, su público y sus desafíos, el contexto creado por el entorno y sus pares, y principalmente la importancia de su incidencia en cada sociedad. En esta, el trabajo creativo sufre influencias diferentes según la intención que define a los creadores, artistas, artesanos o artistas empíricos o espontáneos. Según Monique Schneider, el arte, en la medida en que conlleva un doble efecto, anestesiar las heridas más profundas y al mismo tiempo revivirlas, es capaz de jugar con lo que está impregnado de una particular violencia. Por su parte, Joyce McDougall subraya la importancia de la violencia en el debate que permite la producción de la obra estética. La violencia, escribe, es un elemento esencial de la creación. Más allá de la fuerza e intensidad del proceso creador en sí mismo, los artistas son seres violentos, puesto que buscan ejercer su poder sobre el mundo exterior, es decir, imponer sus pensamientos, sus imágenes, sus sueños o pesadillas. En pocas palabras, es como que los artistas intentan inundarlo todo con sus cosas. Como Homero Simpson, se vuelve artista. El enorme iceberg cruza pesadamente la Ciénaga de la Virgen. La gran metáfora inflable de Gregor Passens nos conduce al extrañamiento provocado por la invasión, la inclusión de un mundo en el otro y los cambios y consecuencias que produce. Un dantesco trozo de hielo falso flotando en un falso mar en pleno Caribe es una de las aristas de esta exposición, de la que les voy a hablar hoy, en la que 7 artistas internacionales se meten de un salto a reflexionar con sus obras sobre los límites estéticos y políticos del arte y la artesanía, llegando a veces al diseño y la decoración. Como si fuera un viaje del invierno, el iceberg de Gregor viene de otro hemisferio. Posiblemente sea por eso que está al revés, como vemos, ya que muestra su mayor volumen del lado que está fuera del agua y su menor volumen no es visible. Con esto en mente iniciamos una de las primeras cuestiones de esta inversión de posibilidades y eventual cambio de roles entre el arte y la artesanía. Gregor, con su obra, también nos habla de la presencia y de la representación. Tanto el arte como la artesanía visitan el mundo de lo ficticio cuando se propone la representación de la naturaleza. Con las artesanías propias de lugares con grandes presencias naturales, como este, sucede algo curioso. Y sorprende el mismo fenómeno paseando por Cartagena. Distingo entre las artesanías callejeras lo que en otras ciudades se ve también. Artesanos y productores que se valen de una naturaleza generosa que les sirve para crear y vivir, y comer y estar. En algunas ciudades, las artesanías se nutren de la geografía, del contexto o de los fenómenos naturales y maravillas geográficas que representan un lugar y le dan nombre y vida. Entonces, como un ejemplo, así como en algunas ciudades de los Andes uno puede comprar como souvenir algunas botellitas conteniendo la tierra de la cantidad de colores de la montaña que tenemos enfrente, de donde uno literalmente va desintegrando la montaña de a poco en la escala de una hormiga, como si las artesanías fueran pequeños desprendimientos de la gran atracción turística real. Aquí uno puede detectar la misma operación andando en las artesanías derivadas de la obra del famoso pintor Botero, habiendo sido convertida su obra en un fenómeno natural, que es además una atracción turística, luego distribuida esta en pequeñas dosis en la forma de artesanías que viven en el cuerpo de cuadros, grandes y pequeñas pinturas, que si bien por su formato serían consideradas artesanías o reproducciones artesanales,
En algunos casos tienen vuelo artístico, ya que de alguna forma se proponen mejorar a su original, produciendo creaciones que Botero todavía no imaginó. Creaciones propias de sus autores, que toman prestado el estilo de Botero para valorizar un poco más sus imágenes, creando un nuevo híbrido entre arte, artesanía y colaboración artística, aunque quizá, suponemos, sin el consentimiento de Botero. Los distintos rasgos de la creatividad colectiva y anónima son patrimonio del mundo de la artesanía. Ticio Escobar dice: es cierto que hoy se tiende a borrar los límites entre el arte y la artesanía, pero promovida desde el centro, esta tendencia no cautela la diferencia de lo popular, que queda disuelta sin mayores justificaciones. Por eso, cuando se analiza la cuestión desde el otro lado, el de la cultura popular, la brecha parece intacta. Y si se decide saltarla sin más, el gran arte aristocrático y exclusivo se resiste a aceptar en su terreno manifestaciones consideradas de menos categoría y crea dificultades y complicaciones. ¿Cómo se inserta entonces el trabajo de un artista en el medio en que presenta una obra para ser apreciada por los distintos públicos? ¿Cómo el balance entre uso, contenido y estética determina su valor si para el mercado de arte es una cosa que posee un valor simbólico, mientras que si se trata de una artesanía tiene un valor diferente debido a que forma parte de otro sistema de creencias, lo popular o lo artesanal? Impregnado de su imagen local, a veces refleja una cultura, creencia, geografía o momentos determinados. Estos artistas quedan entonces reducidos a lo práctico pintoresco. Según Marta Traba, son incapaces de pensar un significado diferente al transmitido y usado habitualmente por la comunidad, mientras el artista culto, como dice ella, es un solitario cuya primera felicidad es la de satisfacerse gracias a su propia creación. No es posible hablar así cuando un historiador de arte sabe que desde hace más de medio siglo los constructivistas y la Bauhaus, grupos plásticos y teatrales, vienen demostrando que la creatividad puede brotar también de mensajes colectivos. Un trabajo en conjunto, una confluencia, donde dos artistas que también son artesanos y una artesana investigando los caminos del arte se encuentran, se entretejen y producen una imagen de una foto para el recuerdo. Un tríptico con un triple retrato de los artistas y su mascota, inmortalizados en el bordado espectacular sobre una gran hamaca, que nos recuerda a cada puntada que el oficio, la función y el ornamento se pueden fundir en un solo objeto diseñado para descansar y soñar al aire libre. Esta pieza, que vamos a ver en unos minutos, de Leo Chacho y Daniel Giannone, explora este abanico de posibilidades situando el trabajo del artista en una frontera con doble salida, donde la interacción con la artesana que participa en el trabajo está íntimamente ligada al desarrollo de la obra y su finalización. Aunque la artesana Gladys Bustillo no comparte con la pareja de artistas la familiaridad ni el interés por los códigos del arte contemporáneo, se interesa y comparte con ambos artistas conocimientos e intereses que le son comunes a todos. En una compleja fusión, Cristina Schiavi rediseña y reinserta en la exposición un puesto callejero del Carnaval de Barranquilla, y para eso invitó a otros artistas y artesanos a participar de esta experiencia en la que rigen nuevas reglas, coexistiendo en una frontera borrosa donde arte y artesanía pueden convivir en armonía. Cristina, como pintora, usa los colores que están en su paleta, y con el mismo procedimiento también aplica una obra y un artista que en su paleta conviven junto a los colores. Cristina se ubica en el podio del director de la orquesta, decorando el tiempo y organizando las voces y apariciones de todos los invitados a formar parte de su obra. Todos estos a un mismo nivel, todos organizados, artistas, artesanos, un poco puesto del mercado, o mejor, una reflexión sobre el mercado, en este doble sentido que ya Cristina usó otra vez al referirse al mercado del arte y al mercado de las frutas. Aquí, en una nueva oportunidad, vemos al mercado de las artesanías y el mercado del carnaval en franca elevación de su estatus artístico. ¿Por qué muy pocos artesanos llegan a ser reconocidos como artistas?, se pregunta Néstor García Canclini. Las oposiciones entre lo culto y lo popular, entre lo moderno y lo tradicional, se condensan en la distinción establecida por la estética moderna entre artes y artesanías. Al concebirse el arte como un movimiento simbólico desinteresado, un conjunto de bienes espirituales,
donde la forma predomina sobre la función y lo bello sobre lo útil, las artesanías aparecen como lo otro, el reino de los objetos que nunca podrían despegar de su sentido práctico. Los historiadores sociales del arte, que revelaron las dependencias del arte culto respecto del contexto social, casi nunca llegan a cuestionar la grieta entre lo culto y lo popular, que en parte se superpone con la escisión entre lo rural y lo urbano, entre lo tradicional y lo moderno. El arte correspondería a los intereses y gustos de la burguesía y de sectores cultivados de la pequeña burguesía. Se desarrollaría en las ciudades, hablaría de ellas y cuando representara paisajes del campo lo haría con una óptica urbana. Dijo bien Raymond Williams, una tierra que se trabaja no es casi nunca un paisaje. La idea misma de paisaje supone la existencia de un observador separado. Las artesanías, en cambio, se ven como productos de indios y campesinos, según su rusticidad, que demuestran los mitos que habitan su decoración y los sectores que tradicionalmente las hacen y las usan. Nicolás Conbarro cruza hacia el otro lado de la construcción encontrándose con el diseño temporario que realizan los obreros cuando construyen una casa, un edificio, donde la creatividad encuentra un intersticio para vivir en el mobiliario construido para durar poco tiempo, apenas mientras dure la obra. Como pájaros construyendo un nido con objetos que aparecen en el camino, sabiendo sin saber que van a desaparecer. Muebles infinitamente precarios, efímeros destinados a pulverizarse y fundirse en el cuerpo de una vivienda. Paralelamente, como descubriendo una creatividad esclavizada por el rutinario y poco creativo, Nicolás, desde sus propios límites en el conocimiento de la producción de ladrillos, invita a crear. Y junto a ellos pervierte el molde de los bloques para diseñar algo así como un ladrillo fallado, que servirá para construir un círculo cerrado, una forma opuesta a la regularidad del ladrillo. La tradición de las mecedoras de Mompox se encuentra hoy con la vieja historia de canoas de bogas que cruzaron desde hace siglos el río Magdalena. En el encuentro, Víctor Muñoz indaga junto a los ebanistas sobre la historia de la mecedora, la historia de las artesanías y su inclusión en la vida cotidiana, sus transformaciones y adaptaciones a los materiales, y deviene en un nuevo pensamiento en el que la canoa se mueve imitando la ondulación del agua y la mecedora, que es parte de la canoa, se convierte en medio de transporte que solamente transporta hacia un apacible descanso en movimiento, mientras permanecemos meciéndonos abandonados en el mismo lugar. Un letrero al costado del camino, que no está tan al costado de donde no hay ningún camino, tampoco tiene letras pero evoca una propaganda vista al pasar. La presencia de la estructura casi no permite el paso y lo único que muestra el cartel es un diseño en su estructura, que nos remonta a la manera de un homenaje a quien quisiera revalorizar el trabajo artesanal durante el capítulo más feroz de la primera revolución industrial. Y el otro protagonista en el cartel, que alguna vez y también hoy funciona como techo, es la hoja de palma trenzada, la cana, ¿no? Un trabajo artesanal o por lo menos poco industrial, ahora convertido en una decoración aplicada a una enorme estructura de publicidad decorada, ingenua y enloquecedoramente. Henry Coleman nos recuerda la importancia del oficio en el trabajo industrial, por inocente que sea el diseño, lo remarca, acercándose a la frontera donde el diseño y la decoración se desafían, con esta pieza furiosamente decorada con todo tipo de tramas regulares, conviviendo en su propio cuerpo de metal y vegetales. Al incluir un artesano en una exposición artística, no sabemos si se corrige el universo o se cumple con una cuota de minorías. Este artesano se vuelve artista sin su intención y luego vuelve a su propio mundo extraartístico o sufre una transformación química y definitiva, todavía no lo sabemos. Porque algo confunde todavía más el camino a la solución del problema. Una cámara fotográfica de barro, fotografiada por su doble real. Will Rogan conoció cada rincón de Santa Marta, fotografiándolo todo, almacenándolo en docenas de rollos de película fotográfica, buscando lo artesanal y lo nuevo, lo que no fue descubierto aún. Tomó una cantidad de fotografías y al finalizar, casi como declarando la imposibilidad de su cámara para articular y exteriorizar todo lo visto, Will, con su cámara que lo vio todo, le propone a un artesano ceramista que realice una copia exacta de su cámara, la real, pero esta vez en barro cocido, para Will llevársela a casa y tomar las últimas fotografías, las definitivas,
las que contienen a todas las otras en las fotografías de su cámara de barro cocido que integra la exposición. Ahí tenemos ahora dos cámaras. Los gemelos se enfrentan en esta obra en la que la tecnología de la óptica se mira de frente con un producto que la recuerda minuciosa y ciegamente en el cuerpo del barro cocido. El barro cocido, dice el artista, es un documento de una impresión humana sobre algo, y lo mismo podría decirse de la fotografía. Al artista le interesa en este punto lo curioso que resulta que tanto el barro como la película necesitan de una transformación química para ser finalizados, fijados, para volverse sólidos y permanentes. Ambos pasan por esta transformación, ya sea por calor, fuego o el sol. Obviamente no hablamos de fotografía digital. Desde hace muchos años hemos venido engrosando la discusión sobre estos novios ciclotímicos, el arte y la artesanía, sobre sus propósitos, diferencias y jerarquías. Siempre resulta nuevo y fascinante el contacto tangencial entre estos dos grandes planetas que se seducen y repelan entre sí. Esta relación de desconfianza y respeto mutuo, la competencia por la comunicación con un gran público tan real como imaginario. Hace unos años conocí a un artesano en una ciudad turística argentina, muy instalado él en la sociedad y entre la comunidad de artesanos, gozaba de cierto prestigio entre sus pares. Si bien él realizaba más o menos las mismas cerámicas que sus colegas, las suyas tenían un toque especial que sus clientes y seguidores llegaban a diferenciar. Dentro de su comunidad, él se destacaba como un artista entre los artesanos. Años más tarde, se enamoró de una holandesa que estaba de paso por la ciudad y se instaló en Ámsterdam por un tiempo, donde obtuvo cierto reconocimiento en la comunidad y por intermedio de las oficinas de promoción de las artes de Ámsterdam, que lo impulsaron con un subsidio para la creación. El artista artesano descubrió que en Argentina había sido subvalorado, pues había tenido que viajar tan lejos para ser descubierto como artista. En las diásporas estimuladas por el amor, la de este creador fue muy intensa, ya que incluyó su promoción profesional y el descubrimiento de ser otro que él mismo no tenía en cuenta. Le resultó sorprendente este reconocimiento y así lo mostró en un video documental realizado en su estadía, donde mostraba su andar diario descubriendo objetos en la calle, produciendo arte a partir de desechos. En la mutación de su producción, él no continuó produciendo sus cerámicas, sino que su arte comenzó a parecerse a aquel que veía en las exposiciones, de modo que se transformó mientras se mimetizaba con el medio artístico en Ámsterdam, dejando atrás al ceramista para siempre. No sabemos quién fue el primer artesano que se convirtió en artista, pero se destaca la relación especialísima que existe entre ambos a la hora de producir una obra, a veces por la necesidad de trabajar en conjunto o ante el encargo de una obra a un artista, que a su vez puede contratar a un artesano o hacer su trabajo para responder a la solicitud. ¿Se trata entonces del caso en que un escritor alquila la pluma a otro? ¿O existe una jerarquía determinada por el hecho de que un artista es quien puede solicitar ayuda de un artesano, pero rara vez pasa lo contrario? Tal vez sean las dos caras de una moneda que en cada lado tiene un valor diferente. Es posible que el arte y la artesanía sean dos hermanos separados justo después de haber nacido. Ahora quisiera mostrarles algunas imágenes de la muestra. Bueno, esta es una imagen social. Vamos a pasarla. Este es el grupo de artistas con productores de la exposición. Esta es una de las artistas. ¿Podrían bajar la luz? ¿Puede ser? Sí. Gracias, Ana. La obra que estamos viendo es de la artista Cristina Schiavi, que es argentina. En esa exposición, en el Museo Malva, en una exposición que ella le llamó Mercado, donde ella encargó a distintos artistas que realizaron algunas obras, pero obras que ella quería que existieran, digamos. Les pidió a algunos artistas que ya tenían identificado lo que llamamos estilo, como el que hace las cosas con venecitas, el que pinta de una manera, el que trabaja con neón, o el que hace cosas con papas. Y ahí entonces ella les pidió a cada uno de esos artistas que produjeran una obra en particular que ella quería incluir en la exposición. Es decir, trató a los a los artistas, como de alguna manera se les encarga trabajos a los artesanos.
o cómo se hacía con los artistas en la antigüedad y hoy también, porque muchos artistas trabajan por encargo. ¡Ey! ¿Qué pasó acá? ¿Cómo es esto? Vamos por arriba. De golpe llegamos al final. Es para abajo, así. Ahí está. Esta es otra de las imágenes de la exposición. Vemos obras de otros artistas, de Nushi Montavsky, de Elba Byron, que están ahí ya montadas, donde se mezclan, se mimetizan con las obras de este artista, que los incorpora a todos, como que se funden, como que su trabajo como curadora y como artista y como artesana son prácticamente el mismo al final. Aquí ella incluyó también, dentro de los artistas y artesanos convocados, en realidad lo incluyó como artista, a un, no sé cómo se llama acá, como un tallador de frutas. Sí, no es muy común, no lo vi mucho acá. Hace unos días en el restaurante del Maimón, ahí en la Plaza Internacional, vi que tenían una cosa, como unos rábanos tallados. Esto es muy antiguo, es como de Asia. Luego viaja a Europa, esta costumbre. Hasta Leonardo da Vinci la menciona en su libro de cocina, en su propio libro de cocina, me refiero, con una rebelión que tuvo de los cocineros, porque él quería que tallaran en los rabanitos la cara del conde Ludovico, y casi lo matan. Este trabajo se sigue haciendo en muchos restaurantes, en hoteles, en lugares, y aquí este artesano participa en la exposición haciendo una reproducción de una de las pinturas emblemáticas de un pintor que se llama Jorge de la Vega, que vemos ahí reproducidas, no puedo señalar, pero ven en las sandías, ahí se ve la flechita, bueno, en estas como partes de esa obra y algunas letras, no sé si alcanzan a ver, en las naranjas también. Y ahí también talló el logo del museo y de la colección. Entonces ella lo incluye como uno más de los artistas de la exposición. Y ahí vemos una demostración que él hizo en la exposición, también en el Museo Malva, donde en vivo talló algunas cosas, con una especie de evento. Cristina fue quien, como hace un rato en el texto les leía, quien se encargó de recrear un puesto del Carnaval de Barranquilla dentro del museo. Y una de las cosas que ella hizo, es estas máscaras son muy típicas de Barranquilla, que se llaman marimondas, máscaras de carnaval. Vendría a ser un paralelo con las máscaras que hoy tenemos en la exposición, con las manos y con la cabeza, las máscaras joyera, pepinera, como máscaras muy típicas del carnaval. Pero lo que hizo Cristina fue ir a los artesanos y decirles: yo les pago para que hagan la máscara ideal que ustedes harían si fueran artistas. No reproducir la máscara tradicional, sino lo que aquí le llamaríamos la máscara fantasía. Pero ahí fue como decir: le doy la total libertad a los artesanos para que las produzcan, yo se las compro. Eso fue lo que ella hizo y las incluyó en la exposición. Henry Coleman es un artista inglés. Acá vemos unas imágenes en una residencia en la que estuvo en Buenos Aires también, en donde él encargó a una cantidad de artistas internacionales que hicieran intervenciones en un espacio a distancia. Estos artistas desde cualquier país le enviaron proyectos para responder minuciosamente a una especie de mapa topográfico de la casa donde serían instalados. Ustedes ven que están todas las piezas realizadas con vinilo, en donde él, como curador y artista, también reescribió todas las propuestas, una por una, adaptándolas al espacio determinado y creando esta gran muestra colectiva de muchos artistas que entre ellos no tenían contacto. El proceso fue muy artesanal, sobre todo para él, como curador y como artista, para realizar todas estas propuestas y adaptarlas. Y para los artistas fue una forma también de responder directamente a un encargo, pero un encargo más bien
relacionado con la arquitectura y con lo que este artista, Henry, les estaba planteando. Ahí vemos otra de las imágenes. Y otra más. Acá lo vemos a Henry trabajando. Y él lo que hizo fue hacer este enorme cartel que ahora vamos a ver en otras fotografías, como un cartel de publicidad de la carretera, cubierto con una capa de un tejido de cana, con el que también se hacen los techos en Colombia, bueno, como en muchos lugares en el Caribe y en muchos lugares. Y él hizo, por eso especialmente les muestro esta fotografía, él quiso también recuperar el diseño gráfico como una de las primeras cosas de la explosión de la revolución industrial, ¿no? También. El diseño gráfico que cubre cada una de las piezas de hierro idealmente en la pieza fueron de aluminio, que recubre locamente toda la superficie del lugar, haciendo como una oposición entre este diseño gráfico como fríamente calculado, y muy preciso, y el tejido de cana. Will Rogan es un artista de Estados Unidos que había hecho tiempo atrás una serie que le llamó Escultura Pública, y en esta serie Escultura Pública él tomó una serie de fotografías de cosas que hace la gente, para estar más cómoda, como este que hizo como un tallado particular para estacionar perfectamente su auto. Cosas absurdas como este pasamano en una puerta que eventualmente se podría abrir y uno se mata, por supuesto, ¿verdad? Esto no lo hizo él, sino que él toma esas fotografías, ¿no? Son unas fotografías que él selecciona. Esta escultura formada por ropa como entre sucia y limpia, no se sabe bien si es, porque entre limpia y sucia hay como está detrás de una puerta. Esta cosa rarísima que no se sabe directamente qué es, y yo le pregunté también, no saben, la encontró así. Ven que es como un cubo con medio ladrillo, con algo arriba. No sabemos si hay algo encerrado debajo. Este árbol dividido por un alambrado. Como que son cosas que él fue encontrando. Acá, en un parque de esculturas, en China, Taiwán, bueno, depende de qué lo pensemos, si es Taiwán o China, que es un parque de esculturas que reproduce a la manera de instantáneas fotográficas en escultura, o sea, en tercera dimensión, una cantidad de eventos que tienen que ver con esta fundación que es la Tsuchi Foundation. Entonces vemos, este es uno de los momentos en donde el presidente de la Tsuchi es entrevistado, es como un evento, como de la serie de eventos que tienen. Otros eventos, no sé si llegan a ver atrás, se ven muy chiquititos, los que están atrás quizás no los ven, pero hay como otras situaciones. Todas estas esculturas, que son 20, 25 esculturas, están tomadas como de fotografías que fueron significativas para la historia de la fundación. Vueltas 3D es interesante porque sobre todo el turismo hace este tipo de cosas, ¿no? Cuando uno va a Florencia encuentra que entre los souvenirs que uno puede comprar son figuritas de hule, de plástico, de la imagen de la pintura de Botticelli, El nacimiento de Venus. Todos conocen esa pintura, ¿no? Que está la chica, parece Uma Thurman, que sale como de una ostra gigante, y atrás cosas y árboles, todo. Pero es una pintura. Si uno da vuelta a la piecita de hule, le ve la cola. Entonces, eso es un trabajo de la producción del turismo. Esa escultura 3D la hizo el turismo. Entonces, en este caso también pasa lo mismo. Estos escultores han realizado toda una cantidad de fotografías para reproducir esas escenas. Y aquí Will Rogan lo que hace es realizar un video de ese video estático de esa situación. Hace un video de movimiento de esa cuestión totalmente estática. Él fue el artista que se ocupó de ir a fotografiar todo lo que pudo en Santa Marta, en el Caribe de Colombia,
Y después no imprimió ninguna fotografía, simplemente se quedó con todas sus fotografías encerradas en la cámara y le pidió a un artesano que la reprodujera en barro. Luego jamás reveló las fotografías y finalmente tomó 2 fotografías como de museo del frente y el dorso de la cámara reproducida por el artesano. Y eso fue lo que participó en la exposición. Jamás vimos las fotografías que tomó en Santa Marta, que fueron cientos. Digamos, una de las fotografías, hechas absolutamente con el estándar museográfico actual, ¿no? Nicolás Combarro es un artista español, gallego en realidad, que tiene como constante en su obra trabajar en fotografía y en algún tipo de escultura pública que él encuentra que también son cosas que hace la gente para sobrevivir, para llevarse mejor con el medio, para adaptarse, para disfrutar de la vida. O también realza algunos materiales con los que la gente trabaja y vive. En este caso, lo que vemos es una casa que hizo de carbón en el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, con carbón mineral, que es una de las producciones locales que sirve a la economía de Vigo. Es como la típica casa de campesino, hecha absolutamente en carbón. Y con esto acercó mucho el material a la gente que lo desconoce de tan cerca que lo tiene. Pero hay muchas cosas que no se ven de tan cerca que uno las ve, ¿no? Así como cuando uno amplía una imagen y de golpe se ve pixelado, uno ya no ve nada porque la quiso ver demasiado. Y así pasa con las cosas que tenemos muy cerca. En este caso, él descubrió estos brillos que tiene el carbón, como diamantitos, como dice él, en esa oscuridad de la habitación que no tiene luz, la rusticidad total de una vivienda precaria, de un trabajador del carbón. Él encuentra que, creándola con su propio material, le encontró una belleza que finalmente otra persona no lo hubiera encontrado. Él hizo esta serie de fotografías en Cartagena de Indias, en Colombia, rescatando el mobiliario que hacen los obreros en la construcción. Ya lo había hecho en España antes, estaba interesado por eso. Y aquí, por ejemplo, en la muestra con las manos y con la cabeza, es como una especie de, como un capítulo, como un ámbito de la muestra, que le llamamos cuando la necesidad se pone a diseñar, que es justamente esto, el diseño precario, efímero, inmediato, urgente, que se necesita para realizar algunas cosas, o simplemente para estar más cómodo, para usarlo, ya. Como este. El baño. La sillita. Un andamio peligrosísimo. Y Nicolás se encargó, como les decía hace un rato, en la primera parte, cuando leí el texto, de trabajar en conjunto con... Aquí se nos mezcla un poco si son artesanos o son obreros de la fábrica artesanal. Es una cosa como para seguir pensando. Pero debe haber, ahí en Cartagena, esta fábrica artesanal de ladrillos. Porque Cartagena, como saben, es una ciudad que vive mucho del turismo y tiene que mantener su zona colonial y antigua. Entonces, uno de los usos que tienen estos ladrillos hechos en esta manera tan antigua es la restauración. Entonces, estos ladrillos se usan directamente en restauración de viviendas muy antiguas, coloniales. Y se hacen así, a la antigua, uno por uno, en grandes secaderos de ladrillos al sol. Nicolás propuso, junto a los trabajadores de esta fábrica artesanal, crear un tipo de ladrillo, creo que llegan a ver en la forma de los ladrillos, que es oblicua. Él produjo un ladrillo para construir un círculo, para construir formas circulares, para imitar algunas formas o para que ellos mismos luego lo terminen empleando en otras producciones. Acá lo vemos dando órdenes.
y ahí parado frente a su obra. Él lo que hizo también fue utilizar como mobiliario precario, como residuos de su producción de estos objetos con ladrillos. Esta silla mecedora, que en realidad parece una cuna, porque le falta el tope en esta fotografía, entonces tendría que tener uno de los lados inclinados hacia el lugar que permite que una persona se siente. Y el otro objeto que vemos de madera es una mesita, que está formada por el molde que utilizó para crear ese círculo. Leo Chacho y Daniel Giannone son una pareja de artistas argentinos que bordan hilos, lanas, cosas de costura, y crean imágenes, normalmente retratos de ellos mismos con su mascota, Violín, que es el perrito que vemos ahí, que es como si fuera su hijito. Ellos desde hace algunos años vienen realizando esta serie de trabajos en los que son ambos, ¿cómo se dice? Ambos los tres. El trío autorretratado, en realidad los que bordan son ellos, el perro no. Y hacen este tipo de retratos. Entonces, a ellos les fue propuesto trabajar en San Jacinto, la tierra de la hamaca grande, también dentro del partido Bolívar, como la provincia Bolívar, en el Caribe colombiano. Ahí lo vemos frente al monumento a la tejedora, que es algo muy importante allá, el tejido artesanal. Ellos encontraron una cantidad de distintos tejidos, de puntos, de procedimientos, de formas que les resultaron muy novedosas, y le encargaron ahí a la gente, a la señora Bustillo, así se llama, el tejido de partes de la obra que realizarían al final. Ahí lo vemos, ahí lo vemos en el montaje. Con los que ellas combinarían ese trabajo. Todos los artistas fueron para hacer una exploración a Colombia, volvieron cada uno a sus países y luego de pensar una propuesta, volvieron a Colombia a terminar de producir. Mientras tanto, todos tuvieron asistencia local por artistas y artesanos locales que funcionaron como sus asistentes. Es decir, que no es que ellos se quedaron ahí 4 meses trabajando, sino que volvieron varias veces. Víctor Muñoz es un artista colombiano y tiene, entre otras, esta obra que es muy interesante. Él como que acá no se introdujo no se involucró tanto con la artesanía, sino con el funcionamiento de la artesanía. Él funcionó como una especie de virus dentro de un grupo de artesanos locales, en este caso en Medellín, en Colombia. Lo que vemos aquí en estas fotografías son, acá hay también este tipo típico de retablitos como en frentes de casas, idealizados, con sus florecitas, sus balconcitos, sus ventanitas, sus chimeneas, sus techos de tejas, muy distintos a la mayoría de las casas que uno encuentra en Medellín. Entonces él propuso a los artesanos crear un nuevo tipo de artesanía que involucrara las imágenes que estos artesanos encontraban en sus barrios. O sea, producir estas casas con este tipo de frentes un poco más reales y a la vez también igualmente ingenuos en una forma, que la manera en cómo reproducían esos frentecitos, ¿cómo se llama? Los frentes, ¿no? Estos frentes de galería, ventana. Acá vemos uno de estos artesanos trabajando en su propio frente. Acá vemos otro. Acá vemos otro. Entonces fue como un cambio muy radical. Ahora, ven que tiene la entrada de la electricidad,
algunos tienen un perrito, incluso algunos rasgos que uno podría encontrar como de retrato de la casa, como que la casa es absolutamente real, tiene esa pintura, la ropa colgada, cosas así. Ahora volvamos a las primeras fotos, porque yo estoy seguro de que no las deben haber visto. Pero aquí en estas fotografías también están metidas estas casitas. ¿Por qué? Porque la exposición de Víctor se hizo en un museo, en el Museo de Antioquia, donde él le propuso a los artesanos hacer este nuevo tipo de frentes de casitas. A los artesanos les gustó, muchos los hicieron y se vendieron en el negocio del Museo de Antioquia. Pero luego, más adelante, los siguieron vendiendo también en las casas de artesanías. Es decir, que él lo que logró con su intervención también fue intervenir en el mercado de artesanías, de alguna forma abriendo una puerta hacia el cambio de una tradición. Víctor entonces fue a Mompox. En ese momento tenía la intención de que Víctor trabajara directamente con los artesanos de Mompox. No sé si saben, Mompox es una isla dentro de Colombia. Es una isla dentro del río Magdalena, de donde empezaron a sacar el oro los españoles hace unos cientos de años. Y las bogas eran estos botes, estas canoas talladas así, a lo guapo, en un solo tronco, en las que se llevaban los materiales. Ahora, Víctor fue invitado a participar en la muestra para trabajar junto con los artesanos orfebres, con los que hacen un tipo de trabajo de filigrana en plata, que antiguamente lo hacían en oro, ya no tienen más oro, obviamente, no como acá, que todavía queda. Entonces se puso en contacto con los artesanos de Mompox, pero encontró que los artesanos estaban todos peleados y que fue muy difícil ponerse a trabajar en conjunto con ellos. No estaba leyendo esto. Luego, entonces pensó en la posibilidad de hacer algo que es muy típico, bueno, en todo el Caribe, que son estas sillas mecedoras, en conjunto, como mezclada, como una especie de fusión, como un matrimonio extraño, con este tipo de canoa, haciendo que la canoa tuviera la base curva y que uno se pudiera sentar en la mecedora y mecerse en una canoa sin ir a ninguna parte. Acá vemos el modelo casi terminado de su colaboración. Y Gregor Passetz, por último, es un artista alemán de Múnich que desde hace unos años se interesa mucho por inclusiones que él hace en espacios naturales. Aquí lo que tenemos es una fotografía de un video que no les voy a mostrar porque es un poco largo, pero les cuento un poco. El video se llama Triunfo y evoca a la Torre de Triunfo, y lo que vemos ahí es en el medio de un salar, como una enorme superficie de sal en las montañas en el norte de Argentina, en donde instaló este objeto inflable, que es una réplica del Arco de Triunfo a escala. Mide aproximadamente 8 metros de altura, es una cosa muy grande realmente. Y en el video se infla y se desinfla hasta desaparecer. O sea, desaparece debajo de la sal y luego se va inflando otra vez. Esta es otra obra que hizo para un campus universitario en Múnich, que es el mismo Triunfo, pero esta vez invertido y realizado íntegramente en asfalto, que es como el material de la civilización, ¿no? El asfalto. Es una pieza muy pesada, requirió un grandísimo trabajo de ingeniería, y también se le dio un poco por una ironía fina, haciendo el arco, de Triunfo invertido en asfalto. Este es un video que hizo en Catamarca, también en el norte de Argentina. Es un video muy lindo, quizás lo pueden ver en YouTube, o arreglamos otro día, se los muestro a todos, en donde muestra el amanecer
y la reactivación de un volcán desactivado. Y lo hizo con fuegos artificiales. Instaló en la cima de la montaña una cantidad de esos fuegos artificiales, como espectáculos que uno creo que aprieta un botón y tiene que salir corriendo, pues se prenden todos juntos, coordinadamente, en donde evoca la reactivación de este volcán de una forma poética y muy linda. Gregor Passens fue el que hizo el iceberg para Nueva Venecia, que es una ciénaga. Gregor fue invitado a trabajar en la ciénaga de Nueva Venecia. Lo vemos, que es este lugar, en un lugar que no traje fotografías de eso, pero quizás conocen el lugar, pero es una zona muy marginada en Colombia, en donde le llaman Nueva Venecia, un poco irónicamente, porque mucha gente desplazada de Colombia se ha ido a vivir ahí. Es una zona inundada, de aguas estancadas, en donde muchos han cortado, han tronchado los troncos de los árboles que quedaron sumergidos o semisumergidos para construir sus casas sobre ellos. Es decir, que muchísima gente vive en el medio de la ciénaga, sobre los troncos. Pueden buscarlo en internet, se llama Nueva Venecia, el lugar, o Ciénaga Grande, en Colombia, ¿no? A él le fue propuesto trabajar en ese lugar, pero por una cuestión que le pareció a él ética, no quiso trabajar utilizando como objeto las edificaciones de las casas de la gente que vivía ahí, por considerar que vivían de una forma en que no le gustaba vivir, y entonces él no la quería exotizar, no quería volverla como algo lindo con su obra. Entonces él, de todas formas, trabajó en Nueva Venecia, pero mirando hacia el otro lado. Y ahí es donde él se le ocurrió hacer esta, disculpen, voy a ir para arriba otra vez. Les aviso para que no se mareen, porque es muy incómodo. Este enorme iceberg inflable que lanzó en la ciénaga para que danzara un poco en las aguas estancadas. Luego terminó siendo un video que se llama Los viajes del invierno, como la canción de Schubert que acompaña la obra, que es como el fondo de sonido. Ahí tenemos el video, otro video que en algún momento podría mostrarles. Estas son imágenes de la exposición misma, en donde estas obras tienen un cierto diálogo entre sí, aunque provienen de muy distintos lugares, porque como les comenté, la razón por la que cada uno de estos artistas estaba ahí es diferente. Y el enfoque que cada uno de esos artistas tuvo con la artesanía fue diferente también. El desafío fue hacer una muestra que de alguna forma todas estas obras pudieran convivir y a la vez dar cuenta y realzar el trabajo artesanal, que, como sucede acá también en la muestra con las manos y con la cabeza, es como que está en todas partes. Es como si los artesanos estuvieran escondidos en cada aspecto de la sociedad y de la producción artesanal e industrial también. Aquí se trabaja en carpinterías como en ningún otro lado, verjas de hierro de casas, hasta los barberos, hasta la gente que trabaja en las imprentas, como que alguien le enseñó, alguien lo quiere seguir haciendo, y siempre sigue habiendo un público renovado y creciente para la producción artesanal, no como en otros lugares. Es decir, que la artesanía no está del todo aislada, sino muy integrada en la sociedad. Y así sucede también en el Caribe colombiano. Estas son vistas de la exposición, que les muestro cómo quedó la exposición terminada para terminar. Estas son las sillas mecedoras, canoas de Víctor Muñoz. En las fotos que les traigo no hay gente, pero normalmente la gente directamente iba y se sentaba en la silla, se quedaba un rato charlando ahí, meciéndose, como si nada. Y los
jóvenes, particularmente los menores de 20, se lanzaban con toda la furia contra el iceberg inflable de Gregor, lo que los divertía muchísimo y también hizo que tuviéramos que reinflarlo varias veces a lo largo de la exposición. Aquí tenemos otra vista más. Y yo no sé si alcanzan a ver, sí, ahí se ve. Este es el texto, un extracto del texto curatorial, digamos, un resumen de lo que leí hace un rato, que era la presentación de la exposición. Quizá quienes están adelante seguramente lo ven, pero falta un párrafo en el medio. Hay una parte en blanco. ¿Se ve? No llegó el vinilo. Eso fue el día de la inauguración. Y el vinilo no llegó. Falló la tecnología. Y falló el sistema que iba a hacer que la tecnología cumpliera ese cometido. Terminar de pegar el texto en la pared. Entonces tuvimos una urgencia en la que tuvimos que, porque no se podía imprimir de otra vez, porque no se conseguía del mismo color, porque eran mil problemas. Entonces lo que hicimos fue contratar, ¿cómo se llama? Rotulador, un letrista. Alguien que escribe las letras en las vidrieras de los negocios. Y entonces él pudo restituir la parte del texto que faltaba como si fuera una acción, una performance el día de la inauguración. Como estos casos en que la artesanía tiene que salir al rescate cuando la tecnología falla. Eso fue todo. Gracias, Esteban. Abrimos entonces la sesión de preguntas para el curador de esta exposición y para que nos cuente más sobre experiencias específicas que yo sé que todos ustedes están interesados. ¿Preguntas? Bueno, quizás no, está bien también. Bueno, ya que no, ustedes me Solo quieren tener ceder. el micrófono, puedes aprovechar. Esteban, tú como curador y sobre todo el trabajo que se elaboró con los artistas y viendo que fueron artistas de diferentes partes, no solamente de América Latina, sino de Europa. De todos lados. Veo que se integran. Llegan a Colombia, se integran, interactúan con los artesanos, vuelven, como bien explicas, y terminan su obra y la proponen. Los artesanos, también mencionaste que trabajaban como asistentes de los artistas en la producción de la obra, pero no en la conceptualización. No, fue algo mutuo en realidad. Quizás lo dije así, pero en realidad los artesanos no funcionaron como asistentes, sino que los artistas tuvieron asistentes que eran artistas, otros artistas y estudiantes de arte. Pero los artesanos trabajaron prácticamente en conjunto. O sea, en la concepción de la obra claro, final que da como resultado de la exposición. Claro, porque muchas veces fue como especie de colectivos o como mini... Cada artista fue como una especie de mini empresa que dirigía como grupo de artesanos. Los artistas tenían una idea, pero muchas veces también los artesanos planteaban soluciones que los artistas no tenían a mano. Pero quienes fueron asistentes, pero casi solamente por una cuestión de distancia, fueron otros artistas locales y estudiantes de arte. O sea que realmente sí hubo una interacción fundamental en la parte de la creación de la obra, Muchísima. por parte del artesano y por parte del artista. Muchísima. Y bueno, esa obra que les mostraba de Víctor Muñoz, no sé si recuerdan, la de las casitas, me parece que, y la de Nicolás Pombarro con los ladrillos, son obras emblemáticas en ese sentido, porque nos muestran, está ahí enfrente nuestro, cómo esa interacción entre artistas y artesanos, o como se llame, porque hay algunos de los artistas que también ellos mismos decían, bueno, no sé, iban como a cumplir un rol, ¿no? Que esa producción artesanal de alguna manera se modifica, y se modifica casi sin retorno también, porque quizás también otro toma esa tradición, esa otra producción, esa nueva producción de esas casitas que se parecen más a unas casitas que a otras, y luego empieza a reproducirlas
o empieza a reproducir también una fusión entre ambas. No sabemos, después no sabemos cómo sigue. Eso es lo que creo que puede ser interesante, cuando uno da un puntapié en una dirección y después las cosas siguen de alguna manera. Es decir, que esas acciones tienen consecuencias y luego cambian. Claro. Sí. Una pregunta por aquí. Pero vos tenías otra. No, pero vamos a cederle. Gracias. Estamos grabando la actividad y es importante para nosotros que se puedan identificar para fines de documentación en la mediateca. Gracias. Mi nombre es Mayrin La Antigua, yo soy artesana. Bien, entonces, ¿cómo identificamos ese punto donde la artesanía, donde el artesano se convierte en artista o donde el artista llega a ser artesano? O sea, ¿cómo yo como artesana puedo decir a un compañero artesano o identificar la obra de otra persona y decir, no, eso es una artesanía o eso es una obra de arte? O sea, muchas veces nos vemos en la ambivalencia de si es artesanía o es arte, porque muchas de las obras, por su calidad y características, pueden ser vistas como artes, como obras de arte, pero porque la hace un artesano, nunca hacen el gran paso hacia una obra de arte. Está muy mezclado, pero no me entiendo. Es que lo que preguntás vive mezclado. Se encuentra así, se encuentra mezclado. Cuando uno va a un museo que incluye arte y artesanía, sobre todo se ve más mezclado y más claro en los museos que tienen cosas antiguas, que es el Museo Metropolitano en Nueva York, en museos en donde la artesanía tiene el nivel del arte, pero no solamente por su valor, pues también muchas veces uno piensa que la artesanía tiene necesariamente menor valor que el arte. Y podemos traer una cantidad de cuadros que para muchos van a ser arte, y también uno de esos marfiles chinos que tienen 200 años, que tienen tallados más o menos como 5 planetas, y vamos a ver que tiene un valor muy distinto. Y la orfebrería también, y muchas obras de la artesanía que son piezas que se vuelven simbólicas para la historia y para la cultura del pueblo, tanto como el arte. Entonces creo que lo que preguntás es cómo salirnos nosotros mismos de nuestros propios prejuicios sobre qué cosa es artesanía y qué cosa es arte, o por lo menos a qué mercado responden. Porque el arte posiblemente responde a un formato en donde el mercado espera que el artista sea un individuo, que sea un sujeto. Y la artesanía en general responde a otro tipo de mercado y a otro tipo de forma de distribución, en donde se supone que el conocimiento es colectivo, en donde se supone que de generación en generación hay conocimientos que se van transmitiendo generosamente y se van convirtiendo en otras cosas, y entonces uno no tiene la autoría total de lo que hace. Entonces el otro mercado es el que valora mucho el autor, la marca de esto lo hice yo. Por eso creo que están un poco... No hay una frontera entre una cosa y otra. Salud, bueno, no me tocó. Esteban, esta exposición, este proyecto curatorial que integra, como hablamos hace un momentito, distintos artistas en el Caribe colombiano, ¿de qué manera inicia el trabajo conjunto con los artesanos en este proceso? ¿Cómo es la aceptación de los artesanos y el proceso creativo de los artesanos insertándose en el proceso creativo del artista? La aceptación de los artesanos fue muy buena, fue de entrada muy buena en todos los casos, salvo en el caso de Víctor, que en realidad no fue un problema de aceptación de Víctor Muñoz, otra vez el de las casitas, el que quería trabajar con los orfebres, con los filigranistas de Mompox, que no se pudo poner de acuerdo. Pero más que nada por una cuestión política que sucedía ahí, que unos me parece que no querían que otros participaran, que unos eran los buenos y otros no. Pero la aceptación en general fue muy buena, y todos se sintieron muy honrados de trabajar para una exposición que tuviera ese tema como su eje central.
las producciones artesanales ahí se vieron, no quiero decir puestas en valor porque no es real. Muchos de ellos son artesanos que trabajaban muy bien y estaban muy bien incluidos en sus mercados. Entonces, puesto en valor no es lo correcto, porque tampoco las obras de los artistas eran las obras de los artistas que ellos hacían habitualmente. Por eso justamente les mostré cómo es que eran las obras de los artistas antes de proponerse esta cuestión con los artesanos. Es decir, que hubo algo así como una fusión entre unos y otros, simbolizado por el iceberg de Gregor, ¿no? Como un mundo que se mete en otro, un iceberg en el medio de una ciénaga del Caribe, que el iceberg no fue pinchado por un mosquito de suerte, nada. Sí. ¿Preguntas? Tenemos una pregunta ya. Jean-Paul. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Tengo una pequeña inquietud, diríamos, no es una pregunta porque en la materia estoy ciego. En virtud de su exposición, presentación, hay una cosa no puedo entender, me gustaría usted me dar un poco luz en término. Me gustaría saber, en términos de artesanía, si había una parte de ideología, pedagogía de enseñar o si es algo la persona nace naturalmente en términos científicos. Vemos muchas obras que la gente es algo lo corta, algo sencillo, pero me gustaría saber al final si había una ideología, pedagogía de enseñar, aprender, devenir o artesanía. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. No dije eso, te agradezco que me lo digas. No hubo una idea de pedagogía de enseñar cosas relacionadas a la artesanía. Lo que se tomó como sobreentendido es que la gente sabe qué es la artesanía, la gente sabe en qué lugares encuentra la artesanía, los procesos artesanales, las producciones artesanales. Lo que sí se intentó hacer, tanto como en la muestra que tenemos actualmente en el Centro León, es tratar de generar preguntas al público para ver en qué tantos lugares la artesanía está presente, para poder preguntarnos y descubrir cómo es que estamos rodeados de producciones artesanales actualmente. Esa fue más bien la intención, pero no separar la artesanía, o sea, distanciarla para enseñarla como una especialidad, sino todo lo contrario, encontrar que los procesos artesanales no solamente están vigentes, sino que tienen su público, y hay quien los espera y quien brega por ellos. ¿Preguntas? Bueno, antes de despedir la actividad, quiero invitarlos a conocer la exposición a aquellos que no la han visitado. La exposición que se inauguró el pasado jueves, Con las manos y con la cabeza, artesanía como constante creativa. Esteban Álvarez fue uno de los curadores con todo el equipo, Kirin Fahara, Pedro José Vega, la coordinación general del señor Luis Felipe. Sí, y invitarlos además a las demás actividades que presentamos en esta semana en el Centro León, como la tertulia mañana celebrando con Freddy Ginebra, que es un gestor cultural de Santo Domingo, donde vamos a estar en el patio caribeño compartiendo sus anécdotas en Celebrando la Vida 3, su tercera publicación. El viernes, como es de costumbre, vamos a tener el videocafé Sin Bandera hasta ahora. Sí, tenemos una última pregunta. Excelente. Deme un segundito, por favor. Preguntarle al señor curador Esteban, ¿qué conceptualización puede usted hacer de la exposición de La mano de la cabeza? ¿qué conceptualización? Sí, ¿qué le merece? A ver, brevemente. La muestra Con las manos y con la cabeza. El primer eje que tiene, sin hablar de los ámbitos, ¿no?
Pero creo que hay una cosa muy importante que es lo que mencioné recién. Es cómo revisualizar las producciones artesanales hoy en día aquí. Cómo ver de qué manera las producciones artesanales no solamente están vigentes, sino muy vivas, activas y con su propio público. Y por otro lado, y al mismo tiempo, tratar de quitar el enfoque en lo que es la artesanía separada de las distintas cosas que le dan vida. Por eso es que en la muestra quisimos incluir también artesanos del carnaval, producciones artesanales creando instrumentos musicales, y no, al contrario de lo que quizás se piensa, y no hacer una intención de panorama, una muestra que abarque como enciclopédicamente toda la artesanía. Es decir, una exposición al que uno vaya y diga, ah, pero aquí falta no sé qué, ah, pero aquí no está no sé cuánto. Sino tratar de, en general, hacer una visión compleja y coordinada entre distintos aspectos de la artesanía dominicana y también de Haití, porque hay una de las partes de la muestra en la que justamente se habla de la hibridación, es decir, de la influencia de otros lugares hacia la artesanía. Esto un poco también se desarrolla en los dos videos producidos también por el equipo del Centro León, en donde en dos videos hay dos artesanos de vestimentas de carnaval, Momón y Ángel, y dos artesanos de caretas de carnaval, que son Jesús y Ángel. Y en los dos videos lo que vemos es esa, yo no diría una oposición, pero sí podríamos decir que hay como una especie de diálogo, casi un balance entre lo que es la tradición y el cambio, la mutación, la transformación, la hibridación. Como por un lado tenemos un artesano que dice, las tradiciones siempre han sido así, y esto tiene que seguir así, y esto va a seguir así para siempre, y la silla de caoba se hace con caoba. Y por otro lado, también hay otro artesano, igualmente válido, que dice, esto viene mutando desde hace muchos años, una vez que vienen de Trinidad y traen tal cosa, ya esto cambió. Una vez que la artesanía de Haití cambia tal cosa, esto también cambió. Las cosas que vinieron de España cambiaron los trajes de carnaval, como esas dos visiones. Esos son los dos ejes principales en los que transcurre la exposición, como un centro conceptual, ¿no? Lo que me preguntas. ¿La vio la exposición? La ¿Le gustó? pregunta ya al final. Me gustó un poco. Un poco. Bueno, ¿sabes algo? Hay que verlo de vuelta. En complemento de lo que dice Esteban, la exposición no es una exposición de artesanía, es una exposición sobre la artesanía. Y es una exposición que no busca mostrar el universo de la producción artesanal, ni de la provincia, ni de la región, ni del país. Sencillamente busca promover reflexiones en torno a todo el potencial creativo que entraña la producción artesanal y a hacernos planteamientos, cuestionamientos que todos tenemos que responder, unos de una manera, otros de otra, a partir de artesanía y su relación con la tradición, artesanía y su relación con la contemporaneidad, la artesanía y su pureza o impureza en términos de que si recibe préstamos de otras artesanías o da préstamos a otras artesanías, cómo se hibrida con producciones artesanales de otras que nos llegan por los contactos interregionales que tenemos. Es decir, es una exposición que plantea, como dice Esteban, más preguntas que respuestas. Y justamente la exposición va a estar durante todo este tiempo para que nosotros colectivamente e individualmente podamos ir construyendo esas respuestas que nunca van a ser definitivas,
siempre van a ser sencillamente aproximaciones. La exposición creo que nos hace reflexionar sobre toda la capacidad de creación que hay detrás de esta labor de los artesanos y de la producción de la artesanía, de cómo no es un producto estático como no lo es la cultura misma, es decir, se transforma, se mueve, se hace diferente, sin perder lo que esencialmente es, que está en su identidad, en sus orígenes, y cómo va logrando en esa transformación una adaptabilidad a nuevas necesidades que van surgiendo. Una persona me decía ayer que la muestra estaba exponiendo un objeto que estaba dañado, que estaba exponiendo una guitarrita vieja, rota, que esa no era artesanía, que la artesanía donde se veía realmente era en el último ámbito donde está cultura y desarrollo y toda la parte esta que hace el programa, donde están los hermanos Guillén, que es donde realmente están en las pellizas, están en los trajes de carnaval, pero que los coladores de café, que eso no era artesanía. Bueno, ese es un punto de vista. Ese es un punto de vista. Nosotros sostenemos que la artesanía está en todo ese proceso de creación que ha buscado resolver necesidades, que le da a la artesanía un carácter utilitario, pero que a la vez ese carácter utilitario es acompañado con la búsqueda no me gusta esta palabra, la detesto, la voy a decir, con la búsqueda de la belleza, es decir, con la búsqueda de que sea algo estéticamente agradable. Y eso está en la intención del artesano, que comienza a tallar un trozo de madera para hacer una yunta de buey. Y una yunta de buey que va a resolver un problema para la agricultura termina siendo además un objeto hermoso. La exposición nos plantea muchísimas preguntas que nosotros quisiéramos a lo largo de estos meses ir buscando respuestas con ustedes en actividades que como esta vamos a estar promoviendo en lo adelante. En esa dirección quiero invitarles a algo que va a ayudar muchísimo a que nos encontremos para colectivamente buscar respuestas. El sábado 5 de abril del próximo mes, a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde vamos a tener una visita guiada, le hemos llamado diálogo en la sala, con el arquitecto Pedro José Vega. Quizás debía decir Pilito, que es como lo conocen muchos de Pedro José Vega. Pedro José Vega es nuestro museógrafo, es realmente una persona que ha sido clave en la concepción de la exposición, y de la mano de Pedro José Vega vamos a hacer un recorrido ese día, que coincide justamente con que tenemos aquí el bazar de artesanía, una gran oportunidad para dialogar sobre la exposición. Después tendremos en mayo otros encuentros en la sala, con el mismo Esteban, con Kerim, quizás con José de Ferrari, para ir creando espacios y buscar respuestas a estas preguntas. Creemos que la exposición es una exposición que ha llamado mucho la atención, extraordinariamente la atención de muchísima gente, no solo de algunos artesanos que nos acompañan, sino de otras personas, de otros públicos, y ha colocado la artesanía donde queremos que esté en estos momentos, que es en la mesa del debate y del diálogo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, pues con esto cerramos. Lo esperamos entonces mañana, el viernes y el sábado 5 para el recorrido
por la exposición. Esteban quiere seguir hablando. Gracias a todos. No, les quiero decir gracias a todos por haber venido. Fue interesante revivir esto que pasó con esta exposición en el contexto de esta nueva exposición y también compartirlo con todos ustedes. Y quiero agradecerles a todos, y a la Fundación y a la Cervecería, obviamente, y quiero que nos despidamos con esta imagen y nos veamos muy pronto.